Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Ha corrido por redes sociales una imagen en la que supuestamente María del Carmen Alba estaría teniendo una actitud despectiva de rechazo frente al presidente Castillo. A ver, analizando la imagen, y si ustedes la pueden ver en algún momento en sus casas o en un celular, en una computadora, ustedes van a ver que en un momento el señor Pedro Castillo le hace un gesto con el codo a la presidenta del Congreso y luego parece que le dijera algo como, oye, nos tomamos una foto más cerca, algo le dice, como que quiere acercarse. Y María del Carmen Alba le hace un gesto así, ¿no? Y luego el señor Castillo se queda un segundo esperando algo, voltea y ella se pone a conversar con alguien. En la vida, queridos amigos y amigas, uno no es brujo, uno no es mandrake, ¿no? Los que leen las cartas, los videntes, son pocas personas que tienen algún talento seguramente especial, o seguramente alguna relación con algún espíritu oscuro, o no tan oscuro, lo cual en verdad cada uno sabrá si le va a leer las cartas o no le va a leer las cartas de vez en cuando, pero los adivinos no existen así como que cotidianamente. Entonces, uno no puede ser adivino de las intenciones de la gente, eso es lo primero, es lo que yo le digo a mis hijos, ¿no? Y tú no sabes lo que piensa la gente, nunca supongas. Suponer siempre es un error, siempre te puede llevar a un error, nunca se supone. La primera regla de la vida, porque cuando uno supone, ya la friegas, ¿ah? Metes la pata. Yo supongo que esa persona me miró feo porque me odia. Yo supongo que esa persona me dijo eso porque seguramente me quiere hacer sentir mal. Yo supongo, bueno, no supongas. Las suposiciones que se han hecho, que son además ya ilógicas, exageradas, irracionales, es que la señora María del Carmen Alba ha tenido una actitud racista con Pedro Castillo. Ahora, de haberle hecho un gesto así, que en época de COVID todo el mundo se hace gestos así, porque quieres que la gente se aleje, es más, te alejas de las personas, porque en época de COVID te da miedo que te contagien. Y recuerden que el señor Pedro Castillo se acaba de vacunar hace poquito, hace nada, hace poquitos días. Entonces, estos gestos hoy en día, para empezar, pueden ser por N razones. Puede ser, oye, espera un ratito, por favor no te me acerques tanto, oye, no nos acerquemos mucho porque la gente esté mirando, puede malentender que estamos muy cerca y no queremos dar ese mensaje. Hay 5 posibilidades antes que una actitud racista. No, José Ignacio, pues que esta señora es blanquita, esa es una pituquita, seguramente no quería acercarse pues al Cholito Castillo, al pobrecito. Bueno, si tu cabeza piensa así, está bien, yo lo respeto, pero te cuento que estás cometiendo una falacia, un error ilógico, porque ese es un error de falacia de falsa causa. Tú no sabes ni puedes determinar que esos movimientos y esas caras fueron causados por un racismo. Tú te lo estás inventando. Las redes sociales inventan cosas todos los días para generar polémica. Y como las redes sociales se han quedado piconas, la izquierda progresista, la izquierda se ha quedado piconísima, muy picona, porque el Congreso ya le va ganando 2 partidos al Poder Ejecutivo, además con toda razón, porque el Poder Ejecutivo está de verdad que cometiendo muchos errores, como hay una natural, ¿no es cierto?, superioridad en la estrategia del Congreso que ganó la mesa directiva y que se asignó las comisiones dejando a Perú Libre comisiones que no eran las más importantes, lo cual me parece muy bien, porque no dan señales de confianza, lamentablemente, los señores Castillo, Cerrón, Bellido, Bermejo, todo ese grupo cercano, ese grupo íntimo. Entonces ya van 2-0, entonces están buscando la forma de criticar a María del Carmen Alba y de bajarla. Esa es la idea. Lamentablemente la política es así, tiene sus peleas, tiene sus encuentros, tiene sus dificultades, pero lo que sí yo les voy a pedir es, no supongamos, no empecemos a generar esos discursos sobre la base de gestos que son difíciles de interpretar. Hablar de racismo o de clasismo frente al señor Pedro Castillo es una exageración, o por lo menos un acto ilógico, porque no sabemos, pueden haber habido, como les digo, miles de razones por las cuales hayan habido esos gestos, que son muy, muy, muy comunes, muy naturales en época de COVID.
Ese fue el suceso de ayer, parece anecdótico, parece algo tonto, pero fíjense lo que hay detrás. Hay una natural intención de confrontar al Congreso con el Poder Ejecutivo, porque como les digo, ha sido la constante durante años y quisiera la gente seguir viendo eso. Hay mucha gente que le conviene que haya confrontación. Hay mucha gente que quiere remover las aguas, que quiere que haya más caos. Pero bueno, para hablar de la coyuntura, para hablar del Congreso, para hablar del Poder Ejecutivo, tenemos una invitada muy especial, a la doctora Ana María Choquehuanca, quien ha sido congresista, ha sido ministra y es además líder de la sociedad civil. Ana María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, José Ignacio? Muy bien, gusto verte Gracias después de por la tiempo. invitación. Sí, después de mucho tiempo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está la salud? ¿Bien? Lo más importante ahora. Es lo más importante en realidad. ¿Cómo ves este contexto político? Tú que has estado ya en estas batallas políticas durante varios años, ¿cómo ves la situación ahorita en el país? Bueno, en realidad yo veo una situación bastante complicada porque parece ser que la campaña política no hubiera terminado y al margen de las preferencias tuyas, mías o de todos los ciudadanos cuyas decisiones son muy respetables y deben ser respetadas siempre, nosotros tratamos siempre de inclinar la preferencia que hemos tenido durante la campaña. Y eso ya se terminó. Tenemos que pensar más en el país. Creo que eso parte mucho de las autoridades también. Estabas comentando esto de los gestos, de que si se hace un tema tan grande, por algo en realidad que a uno no lo puede interpretar, no lo sabe interpretar si fue bueno, si fue malo, pero son pequeñas, o sea, son cosas que en realidad yo pienso que no son en este momento prioridad para resolver la problemática que existe en el país. Mira, yo presido la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, PYME Perú, y estamos nosotros tratando de ver a ver cómo salimos de esto. Ciertamente, la reactivación pues ya empieza, digamos, a caminar. Es un proceso, es todo un proceso, no parte desde el Estado, cuando el Estado te dice, yo te doy reactiva, aquí tienes el FAEMIP, el FAEMIP, el FAETurismo, el FAEAgro, que en realidad no han beneficiado a todo el universo de pequeños productores o de pymes, ¿no? Porque ahí vamos a tocar después el tema de la formalidad y de la informalidad, que a mí sí me interesa mucho, porque es un tema que hace de lado a las mayorías. Entonces, cuando vemos esta problemática, decimos nosotros, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos en este momento con la subida del dólar, con el alza de precios en los alimentos básicos, con la falta de trabajo, 1.200.000 empleos que se han perdido? Eso en una data en las microempresas o las pequeñas empresas que van de 1 a 10 trabajadores. Entonces, estamos hablando de situaciones que realmente hay que resolver urgentemente. Así es que ahí yo creo que ya dejemos esto de los gestos, las actitudes. Sí, las actitudes y los gestos son muy importantes en la política. Pero más que hablar de una política en este momento, una política partidaria, yo creo que hay que hablar de la problemática nacional. ¿Cómo van los sectores? ¿Cómo ve el sector salud? ¿Estamos preparados para una tercera ola? Ya como yo iba diciendo, o sea, el proceso de reactivación se da, vemos a todos en los lugares donde han estado antes de la pandemia, ¿sí o no? Ya todos, ¿por qué? Porque claro, uno tiene necesidad de generar ingresos. Entonces, los vemos allí, pero tratemos más de trabajar con temas de difusión en cuanto también a los protocolos de bioseguridad. Tratemos de trabajar en la dotación de implementos necesarios en este momento, como el alcohol gel, el uso de los jabones, en fin, el lavado de manos. O sea, hablamos de la tríplice, pero sin embargo no lo hacemos, evitar espacios cerrados, en fin, todo esto que tiene que ver en realidad con cuidados sanitarios, pero ahí estamos. A mí me da la sensación de que nos hemos quedado en un status quo, o sea, ha pasado la elección, ¿ya? Y seguimos ahí. En campaña. Terminamos Ahora, esta semana hubo dos reuniones muy importantes. La reunión de Pedro Franque, ministro de Economía, con la CONFIEP, con la SNI, con los gremios grandes. Eso fue el miércoles. Y el martes Pedro Franque se reunió con las MIPYMES, con asociaciones de MIPYMES, con varias asociaciones de microempresarios. Obviamente, las redes sociales y la gente hablan de la reunión con la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias,
y a nadie le interesa mucho la reunión con las MIPYMES. Cuando de alguna forma, y lo sabemos muy bien, una de las grandes razones por las cuales hay tanta informalidad, como usted bien lo dice, es porque nos hemos olvidado del pequeño emprendedor, del trabajador independiente, de la persona natural con negocio, los hemos abandonado, ellos no pueden ser formales, no aguantan la formalidad, como tú bien dices, los créditos no llegan, no hay apoyo, hay barreras burocráticas. ¿Crees tú que este gobierno tiene las ideas claras de lo que tú has podido ver en estas semanas? ¿Hay un plan, hay una estrategia para las MIPYMES que pueda ser rescatada, potencial, con potencial? Mira, la expectativa nuestra es alta. Y es alta porque deviene como producto de resolver una gran problemática que estamos atravesando. Eso por un lugar. Esta reactivación no debe verse de ninguna manera como simples números. Esta reactivación no son números. Detrás de cada pequeño microempresario hay personas con problemas financieros, con problemas de quiebras, de cierres, y son derechos que tienen que garantizarse, son derechos son derechos adquiridos, tratando de que el Estado cumpla su rol promotor. Entonces, ¿cómo lo cumple? Nosotros creo que a veces se malinterpreta en el caso de las pymes. Sí es cierto, ha habido una reunión con el ministro de Economía y Finanzas y con el ministro de la Producción. Allí ha participado nuestro vicepresidente. Y efectivamente ha sido una presentación, digamos, de cada gremio. El ministro no ha hecho conocer las estrategias, de repente el plan, pero yo percibo algo al margen de eso, y hemos tenido una reunión y decimos, hay que dejarlo trabajar, porque pareciera ser que el ministro de Economía, alrededor de toda esta vorágine política, de todo este movimiento político, también está metido ahí, entonces, cuando no debería ser, porque estamos hablando del ministerio más importante del gobierno, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, nosotros tenemos sí una expectativa muy alta con él, dentro de todo lo que pueda haberse presentado, pero ya tenemos que empezar a marcar la ruta, ya tenemos que saber si vamos para dónde, si vamos para adelante, para atrás, cómo vamos. Entonces, nosotros sí queremos que al ministro de la Producción, a quien hayan elegido, ¿ya? Puede ser bueno, puede ser malo. Un ministro se da a conocer después de las acciones que realiza estando a cargo y bajo la responsabilidad de una cartera. Y en este caso, el ministro de la Producción. Saludamos que no haya cambiado a la viceministra. Con ella hemos venido avanzando un programa de compras estatales muy importante. Y tú conoces mejor que nadie, Ignacio, que el gran mercado que existe en el país es el de compras estatales, ¿ya? Aparte de las compras privadas que después también voy a comentar. Pero el mercado de compras estatales tiene deficiencias. O sea, esto viene de atrás de gestiones gubernamentales anteriores que no han podido resolver esa problemática a pesar de las leyes. Hemos tenido que empujar un decreto de urgencia para, por favor, que no se termine el 30 de junio, y por favor, el 2011, el 2014, el 2018, el 2016, el 2020, por favor, que no se termine. No es así. O sea, así como nosotros no pedimos medidas de protección y de asistencialismo, tampoco estamos pues para hacer súplicas a ningún gobierno, y lo hemos tenido que trabajar así de la mano con el Ministerio de la Producción, y felizmente la anterior gestión que acaba de salir del ministro Chicoma han dejado ya un programa permanente de compras estatales que va a durar 10 años, por lo menos 10 años de respiro, ¿ya? Pero ahí tenemos que tener una parte de participación muy importante, el sector público y el sector privado. El sector privado porque sabe lo que ocurre dentro del sector, porque puede ayudar con aportes. El sector privado. Y el sector público porque es el de las políticas, el de la norma, el del decreto, y el que tiene que poner en un escrito lo que se va a hacer de aquí en adelante. Entonces, eso es algo muy importante. El mercado de compras privadas tampoco podemos desecharlo. O sea, el gobierno tiene que ver que ¿quiénes? A ver, ¿qué necesitan mis pymes en el Perú? Necesitan financiamiento. No se les ha dado, solo ha llegado al 17% de formales y de ahí a un 5%. Pero mis pymes también necesitan mercado. Tengo que mejorar el mercado de compras estatales, compras a mi Perú, pero también tengo que ayudar a darle soporte al mercado de compras privadas. Cuando yo hablo de compras privadas, estoy hablando de las grandes compras que efectúan las grandes empresas.
Nosotros estamos promoviendo y estamos con un financiamiento de IT, tratando de implementar una plataforma de articulación productiva de compra con grandes empresas, ¿ya? Y eso no es para Pyme Perú, eso es para todo el sector de la pyme peruana que desea ingresar, y eso es abierto y nosotros vamos a hacer ya el lanzamiento y queremos insertar ahí a todas. Pero en lugar, por ejemplo, de que una gran empresa le compre a un comerciante, a un intermediario, que le compre a la pyme directamente. Y eso es posible, porque las empresas que integran la CONFIEB, las empresas que integran los demás gremios de Sociedad Nacional de Industrias o qué sé yo, van a tener que hacerlo. Y van a tener que hacerlo porque ese encadenamiento responde a la cadena productiva empresarial. Y cuando hablamos de cadena productiva empresarial, José Ignacio, no estamos hablando de que la pequeña empresa está a un lado y la gran empresa al otro lado. Empresa es una, es unidad, así como trabajadores y empleadores somos uno, porque la empresa no funciona sin el uno o sin el otro. El encadenamiento obligado que debe haber entre la pequeña empresa y la gran empresa es algo que va a resolver una parte de la problemática del empleado. Ese yo lo veo también como un gran mercado, José Ignacio. Ahora, mira, has hablado de compras estatales para que la gente nos entienda, porque este programa llega mucho a regiones y a muchos emprendedores, a muchos pequeños empresarios en 10 regiones del país, desde Cajamarca hasta Puno. Las compras estatales que hace el gobierno, a veces tú sabes que efectivamente hay un programa muy positivo, eso que nos cuentas, pero digamos también pasa por municipalidades, gobiernos regionales. ¿Ese programa de que hablas de que compras estatales incluye gobiernos regionales y municipalidades? La 28015, la ley 28015 en su artículo 21 dice, el 40% de las compras estatales deben ser asignadas a las pymes. Estoy hablando de más de 10 años, ¿ya? Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno o qué han hecho los gobiernos, las gestiones anteriores, de antes y después, hasta la última? Sí compran en la medida que la pyme pueda treparse del programa, porque se trepa. ¿Ya? No tiene las condiciones porque le ponen a veces unos expedientes que no pueden cumplir o que no pueden completar o les ponen requisitos inalcanzables. Entonces, eso es lo que estamos pues modificando con la actual viceministra. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando ellos quieren acceder ya, ¿accederemos en cuánto? ¿Del 40% pues a un 15, 20% quizás? No lo sé. Quizás, estoy percibiendo porque esa es otra debilidad, tampoco hay estadísticas de parte del Estado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el otro porcentaje que presenta el gobierno para cumplir con la ley? Las consultorías. Cuando contratan consultorías o personal que tiene que ver con pymes, un eje transversal de pymes, eso, yo estoy trabajando con las pymes, ¿ah? Por favor, aprendamos a diferenciar. Y hoy son tiempos, José Ignacio, donde todo tiene que hablarse claramente. Exacto. Todo tiene que ser más claro y más transparente. Ya no estamos en el año 70, ya no estamos en el año 80, estamos en el año 21. Entonces nosotros tenemos que tener las cosas claras. Más aún cuando se está convirtiendo en un país tan complicado con lo que haces y con lo que dices. Porque yo puedo estar diciendo algo ahora, pero de repente por ahí sale una interpretación como la que ha salido ayer del Congreso, que solamente complica las cosas. Entonces, eso no es así, ni de parte del Ejecutivo, ni de parte del Legislativo. Entonces, ni de parte del privado, ni de parte del público. Claro. Estamos en eso y ojalá que podamos, con este programa permanente de compras, podamos aclarar esa situación y de verdad sí creo que si el presidente Castillo tiene la voluntad política de poder resolver la problemática de las pymes para que no sigan engrosando los porcentajes de pobreza y de extrema pobreza, porque son personas que han salido ya del círculo económico y que están en ese lugar como ambulantes, entonces, pues, yo creo que tiene que meterle fuerza para que los ministerios, las compras de gobierno a gobierno, las empresas que hacen las APPs, las obras de impuestos, entonces, puedan acceder a comprar las pymes. Claro, todo tiene que decantar siempre en los pequeños. Yo por eso te mencionaba lo de las reuniones de los gremios con los grandes, ¿no? Yo tengo este temor, y acá viene mi última pregunta, de que como ha pasado en los últimos 10 años, Estado y gremios de grandes empresas, de grupos económicos grandes, que no tienen nada de malo, evidentemente, hacen su chamba, generan mucho PBI, muchos impuestos,
pero siempre ha habido esta idea de que el MEF, la SBS, la PCM, siempre preocupados por los grandes, y con los pequeños no saben qué hacer, ¿no? Entonces, como tú bien dices, es muy importante que haya líderes de la ciudadanía, en este caso te toca jugar ese rol, de poner los puntos claros, ¿no? O sea, de decirle al Estado, al gobierno de turno, mira, con la MIPYME tienes que hacer esto, como tú dices, para no caer en la informalidad y en la pobreza. ¿Cuál es el rol de tu asociación? Cuéntanos un poquito de tu asociación para terminar. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué vas a hacer en este tiempo? Desde PYME Perú, lo que nosotros estamos tendiendo son puentes con el Ejecutivo y con el Congreso de la República para poner en marcha un conjunto de actividades indispensables para la reactivación y el crecimiento, desarrollo de la micro y pequeña empresa en el país. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros, nuestro primer objetivo es lograr posicionar al sector, no a PYME Perú, al sector. El sector, como tú dices, o sea, ¿se le da importancia a una reunión de grandes empresarios? No se le da importancia. Eso tiene que dejar de ser un mito, porque tan importante es la pequeña como la grande. La única diferencia es el tamaño de la empresa en infraestructura, no en persona ni en mentalidad, ¿ok? Entonces, estamos en esa tarea. La posicionamos al sector, logramos la mirada directa del presidente de la República y del Ministerio de Economía y del Ministerio de la Producción. Que seamos prioridad como debe ser. En tercer lugar, que nos escuchen. Parecemos invisibles. Todas las políticas y todas las estrategias que se formulan desde el Estado, con la ausencia de la PYME. Te llaman a una primera reunión. Ojalá que esta no sea como la que convocó la ministra Alba, como la que convocó el premier Ceballos, como la que convocaron N ministros. Te llama, se toma la fotito y ahí queda. No es así. Ya no estamos para fotitos. Acá las fotitos que se queden a un lado. Nosotros necesitamos que se resuelva la problemática. Y nuestro objetivo, el principal en PYME Perú, es lograr consolidar esa gran plataforma de articulación productiva con las grandes empresas para crear un mercado paralelo de compras privadas, igual que las compras públicas. Porque acá lo que necesita la PYME es mercado. Y no puede acceder, ¿por qué? Porque la homologación es muy difícil, hasta eso hay que trabajar. La homologación es difícil, certificaciones que se necesitan. La PYME Perú va a ayudar en eso. Estamos en eso, haciendo convenios por acá, por allá, para que nos capaciten y para que esto no tenga costo. Hay muchas instituciones, muchos cooperantes que sí lo quieren hacer, no saben cómo. Estamos tratando de poner esa ruta. Y con el Congreso de la República tuve una reunión anteayer en la tarde con la presidenta del Congreso. ¿Pero cuál es? Para encomendarle a cada uno lo que es su rol, su función. Uno no va al Congreso de la República a decirle reactiva la PYME. Uno va al Congreso de la República a decirle, presidenta, tenemos leyes que están 4 y 5 años aquí encarpetadas. Por un tema político, esta que tú la debes conocer, la del pago a 30 días. El Estado paga cuando quiere también. Esa ley la dejé yo cuando estuve en el Congreso, hace 4 años que está. El congresista Columbus, de este congreso que se acaba de ir, la volvió a poner y estaba solo para el pleno. Pero la presidenta de otro partido, no, como la puso el otro congresista con el que yo tengo mis discrepancias políticas, no la paso al pleno nunca y nunca la pasó. Resultado, las pymes siguen cobrando después de 60, 90, 120 días o un día sin falta. Entonces... Ana María, y ahí hay un complemento. Ajá. Que es que la SUNAT no le puede cobrar impuestos a la MIPYME o a cualquier empresa por facturas que no ha podido cobrar. Claro, pero le cobra. Por eso. Entonces, ahí tenemos varios problemas. Entonces, con el pago a 30 días resolvemos. La presidenta del Congreso ha sido muy accesible, se ha comprometido a priorizar estos temas en el Pleno. Obviamente no va a priorizar cualquier ley. Tendrá que tener un fundamento adecuado, esta ya está incluso con opiniones de los ministerios, está con todo, solamente para eso le encargaremos estamos viendo a qué congresista le encargamos que la vuelva a poner y la presidenta nos ha prometido que ella va a apoyarnos en todo lo que signifique una rápida reactivación para la PYME peruana. Esperamos que ella lo cumpla, porque más que ser la promesa de una persona, porque en la institución no hay personas, hay representaciones. Ya, al margen de si a ella la cambia, el compromiso tiene que ir con quien la suceda. O sea, al año que ella deja, tiene que ir con quien le suceda. Y eso es lo más adecuado. Por ejemplo, ahora el gobierno, el Ejecutivo, debería recoger todo lo bueno que ha venido ocurriendo en el anterior proceso del presidente Sagasti o anteriormente,
y ver con qué más sigue. Y mira, mete los goles después. O sea, estamos Claro, hablando claro. de una situación positiva que Ujú. ojalá se dé al margen de la política. Por eso yo hablaba, dejemos la política partidaria. Si nosotros Sí, en este momento nos ponemos a decir y a sentir que tenemos la camiseta del Perú, que somos rojo y blanco, yo te aseguro que caminamos rápido. Los demás ojalá. siempre van a ver yo estaba en el Congreso también, y siempre van a ver este tipo de repente de rozamientos que son a Ujú. veces también creados por terceras personas, no sé, pero yo creo que eso hay que dejarlo y no hay que hacerle mucho caso, porque aquí lo que interesa es el objetivo. El presidente va al Congreso, ok, ¿a qué fue? ¿Quiere ofrecer esto? Muy bien. Yo creo que las partes buenas hay que resaltarlas. Y lo De acuerdo, demás, Fabiola. y estamos para ayudar nosotros, para aportar en la solución de nuestra problemática. Para eso estamos. Muchas Y no gracias. tenemos para nosotros sí ha terminado la campaña política. Nosotros sí estamos en un verdadero proceso de reactivación. Me parece un muy buen mensaje. Muchas gracias, Ana María, por el tiempo que nos has dado. La verdad que ha sido Gracias. muy importante. Y estoy seguro que te vamos a volver a llamar, porque el tema de MIPYMES, empresarios pequeños, informalidad, formalidad, las políticas públicas para este sector, acceso a crédito, son temas de los cuales hay que hablar siempre, porque nuestros programas, la red de comunicación regional llega a este pueblo, llega a esta población de microempresarios, de microemprendedores, y hay que sensibilizarlos, hay que hablarlos mucho. Muchas gracias, Ana María, por tu tiempo. Nos vemos una siguiente Gracias. oportunidad. Gracias a ustedes más bien y muchas gracias. Hasta Buen luego. viernes, cuídate. Ha sido Gracias. Ana María Chonquehuanca con nosotros, se nos fue el tiempo volando, gracias por estar en A Fondo Entrevistas con José Ignacio Beteta, aquí a través de la red de comunicación regional. Muchas gracias, nos vemos pronto, el lunes nos vemos, para un nuevo programa, gracias. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.